me comentó de Ajá, los medidores BU, bueno, repasar las notas, los apuntes, ajá. encontré sobre los medidores BU, profe, que Ah, ok. pues en sí lo que hacen es que miden la sonoridad, es lo que entendí. Bueno, a Sería ver, como hay y medido, a bueno, ver, espérate. tenía un Hay poquito medido, de duda en cuanto al volumen y la sonoridad, ¿podría ser lo mismo? no, a ver, espérame, ¿sí me oyes? Sí, profe. Ok, a ver, los medidores que tienes en una consola de mezcla no necesariamente son búmetros. Los búmetros están en función también de lo que es la percepción auditiva de las personas. Ajá, Cuando hablas de unidades de volumen, te refieres precisamente a la percepción subjetiva de las personas. sí, en Ese tipo decibeles. de medidores normalmente los podrías encontrar, por ejemplo, en los amplificadores. ¿Por qué? Porque tienes la salida directa de los altavoces hacia las Ujú. personas. Cuando se trata de un manejo, si tú quieres, electrónico, que no va a salir de ahí, entonces lo que tienes es una expresión de decibeles en función de los voltajes que estás manejando. De bebés. Ah, exactamente. Los BUs están en función de la percepción subjetiva Ujú. y estos nacen realmente desde la creación de la radiodifusión para tratar de dar una interacción entre el nivel eléctrico que se estaba manejando en la transmisión contra lo que de veras iba a percibir el oyente en un Ajá, momento dado. Por eso había necesidad de ponerlos de esa manera. Ahora bien, ese es por un lado. Por el otro lado, en parte la percepción está en función de lo que conocemos como balística del medidor. ¿Qué se balística del supone? medidor. Tu oído, por ejemplo, no es un oído perfecto en el cual, si tú ves, por ejemplo, una señal en el osciloscopio y tienes picos, no necesariamente esos picos los detecta tu oído. ¿Por qué no los detecta? Porque tiene una inercia mecánica. O sea, Ok. es como, por ejemplo, en la suspensión de los carros. Cuando tú tienes una suspensión que no es la adecuada, pasas un bache y sientes todo el bache. Sí, 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 con Cuando tienes ganas. una suspensión, adecuada, puedes pasar el bache y medio se siente el bache, ¿no? O sea, el hoyo. Ujú. Cuando se te acaba la suspensión, sientes cómo baja y sube, ¿no? Y el golpe y todo eso. ¿Estás de Correcto. acuerdo? Bueno. Entonces, la diferencia entre un búmetro es que la balística del oído es semejante a cuando tienes una suspensión, que no te registra todos esos picos, Ujú. sino Solo que te registra la registra percepción. un... No, en ambos casos es percepción. Lo que Ujú. pasa es que, ¿qué percibes? Si tú tuvieras una señal de esta manera y tu oído no tuviera una inercia mecánica, sino que fuera completamente rápida, escucharías todos estos transitorios, o sea, todos los picos. Pero como tienes una inercia mecánica, entonces en lugar de estar escuchando todo esto, escuchas esto. De acuerdo. Entonces, en esta aplicación usaríamos un medidor de pico. Un medidor en el cual no estuviera en función del oído humano, porque en realidad lo Ajá. que estás manejando es Ah, electrónico, la señal. es la Ajá. saturación o no del transistor o Claro. del amplificador operacional, Ujú. aun cuando tuvieras un control de volumen. Porque el control de volumen sí estaría significando de alguna manera ya la percepción del oído humano. Ujú. O sea, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es el control de la amplitud de la señal para no saturar a todo el resto de transistores o de amplificadores operacionales. Y Correcto. el otro Eh, medidor que es cuando ya vas a escucharlo en los audífonos. ajá. A lo mejor Ah, ahí ok. sí tendrías que poner un Entonces, búmetro cuando estás de directamente acuerdo. a los oídos
Y en Entonces sí el sé. otro es un medidor para no saturar a la electrónica del aparato. Ok, ya le entendí, profe. Y Sí, sí, ambos sí. son medidores de Entonces, nivel nivel de señal de audio, ujú, pero el objetivo es diferente. En uno es la audición humana y en el otro es el manejo lineal en la zona lineal de los transistores. ujú, ¿Sí, de acuerdo. ya le entendiste? Sí, sí, Y sí, en esa sí, sí le medida entendí. aplícalo. Ah, Entonces, en este caso, para medir el medidor de pico de voltaje, sería más o menos como después del atenuador. Ya ve que primero está el oscilador y después no, pasa pero ahí por un sí, atenuador. no, ahí sí mejor, háblame de tu circuito. Ajá. Por eso ponme el circuito. Ah, claro, se lo presento, profe. Sí, Y bueno, también hice unas pequeñas correcciones en cuanto a lo que comentamos el día de ayer a la presentación. ajá. Este, Perdón, pero es que estoy mandando información a los muchachos que estaban conmigo hace rato. ok, Por sí, eso sí, no creas que me estoy distrayendo, chateando y todo eso, sí, sino profe. que acabo No, de sí, salir sí. de una videoconferencia. Me imagino que ahorita anda con Sí, todos para los chavos todos, no poniéndolos al tiro. manches. Y luego vas No, descubriendo que tienen errores. sí, sí, Espérame sí. un segundito, un minuto. Adelante, profe. No, no, no. Se le agradece su Oh tiempo. Dios, sí, ahorita estoy sufriendo junto con ustedes, y no te crees. Es la emoción también. Va de ser, güey. Luego por eso me desquito en los desayunos. Digo, bueno, ya si quiero trajeron algo de comer, Pues sí. porque sí es pesado, ¿eh? No te creas. Al menos en estas ocasiones, ¿no? Espérame un segundín. Ahí está. Yo creo que ya la saturé de información, pero ya ni modo. Adelante, Bruno. Sí, profe. Bueno, de lo que se editó, me comentó ayer en la justificación, más que nada justificar por qué se me está dando el título de ingeniero. Y Ajá. bueno, aquí creo lo puse en el primer punto, lo condensé como la solución de problemas con un enfoque multidisciplinario al combinar y aplicar conocimientos de electrónica y acústica. Bueno, ok, está bien. Eso, Aunque ahí, por ejemplo, sí valdría la pena, al menos exponer algunas cosas de lo que tú consideras como parte de electrónica y como parte de acústica, porque te ok, pueden preguntar, bueno, ¿y qué considera que es interdisciplinario? ¿Qué conceptos en especial? ok, podría ahí ampliar tal vez en cuanto a la electrónica analógica de la producción de la señal, los procesos de acondicionamiento de la señal y en la electrónica digital, la interacción con el microcontrolador, el display, en cuanto a la Ujú. acústica de la señal, las mediciones de niveles acústicos y la- tal vez se podría mencionar el proceso de entender cómo el cerebro de manera psicoacústica interpreta, interpreta el sonido. Ok, Ok. pero eso sí lo tienes claro, o al menos una idea. Bueno, sí, Lo que también pasa es lo puse que, acá. sí, o sea, todavía al ser humano no le queda muy claro cómo se hacen los pensamientos. Claro. O sea, lo que pasa es que luego empiezan a decir, no, pues es que son combinaciones de reacciones químicas y ya con eso quieren explicar todo lo que es el pensamiento humano. Después empiezan a descubrir que el cerebro humano, en la parte de sinapsis, no nada más tú creas una sinapsis, esto es un circuito dentro de tu cerebro y va Ujú, a permanecer todo el tiempo de tu vida, sino en realidad la sinapsis está cambiando en forma dinámica. ujú, O sea, ¿por qué? Porque ahorita ya tienen mejores herramientas, pues la tomografía y otra serie de cosas en las cuales van viendo cómo va variando la distribución de actividad del cerebro humano. Y entonces, conforme van descubriendo más cosas, dices, güey, pero es que el cerebro humano
está rudo, porque se está Sí, sí. adaptando a muchas cosas. Cosas como, por ejemplo, tú puedes sufrir un problema, algún trauma, un accidente o algo, y te vuelan tres cuartas partes del cerebro. Ya ha habido gente que con una cuarta parte llega a rehabilitarse y casi llega a la normalidad. Entonces Wow. dices, ¿cómo tienes esa posibilidad de hacerlo? ¿Cómo el cerebro? Porque ni Ajá. siquiera es la medicina la que va diciendo, ahora vamos a conectar aquí y ahora no, es el cerebro mismo el que se está readaptando. Que nosotros o los terapistas vayan encontrándole cómo excitar al cerebro para que se vaya reconstituyendo es otra cosa. Pero la Wow. verdad es que el cerebro sigue siendo un verdadero enigma. O Sí, sea, lo más complejo hasta, del universo, profe. exactamente, hasta, bueno, ¿qué es la conciencia realmente, no? Ahorita que está tan en boga lo de la inteligencia artificial, bueno, ¿cuándo vas a Sí, considerar que la inteligencia artificial de veras va a contestarte como un ser humano? sí. Y además la otra, ¿no? Que creo que todavía no lo investigan, pero ¿cuál es la interrelación entre lo que es la conciencia, lo que es la parte de raciocinio del cerebro humano y las emociones? A veces nos dan la impresión que dicen que las emociones son malas. No, yo Ajá. creo que sí están para modificar en cierta manera también el comportamiento del cerebro humano. Nada Es más que todavía lo no que nos hace llegamos a más ese humano. punto. Nos hace humanos, pero finalmente dices, bueno, ¿cómo reacciona el cerebro humano ante la ira, ante el Ujú. agradecimiento, El a- amor, sí, sí, ante el sí. amor? No, sí, sí, pueden ser un arma súper de doble filo, que es lo que Exactamente, más nos eleva y más y nos esas hunde. emociones, todavía, aun cuando haya inteligencia artificial, las emociones todavía no están dentro de lo que podría ser la sensación de la inteligencia artificial. Ujú. Y eso lo tenemos nosotros. O sea, en realidad somos organismos muy, muy complicados. Y no nada más del ser humano, Bruno. O sea, tú lo ves en lo que consideramos nosotros como animales, y hay animales muy, pero muy, muy, muy inteligentes. Pues aquí estamos nosotros, profe, ¿no? Que Pues también aquí somos estamos animales. nosotros que creemos, ¿no? Que somos los más inteligentes, pero la Sí. inteligencia no nada más es propiedad del ser humano. Ujú. En realidad, la vida misma es inteligente en un momento dado. Que nosotros no tengamos la capacidad para todavía para descubrir de qué forma o no queremos hacerlo, también será otro rollo, pero en realidad la vida misma es algo muy, pero muy, muy complicado, ¿no? Y ni hay Sí, que hablar todavía de las energías que no vemos. O sí, sea, sí, a lo sí, mejor a ti te ha tocado sentir la vibra de ciertas personas, ¿no? Buena y sí, mala. sí, Y sí, eso sí, no sí. me vengas a decir, no, es que mi cerebro me dijo que así ya asado. No, No, va sí, más allá de lo que tenemos nosotros como conciencia. es un instinto. Y, profe, y de la misma manera que existe estas fuerzas que no podemos ver, también me parece algo mágico las ondas, ¿no? Las ondas sonoras, las ondas electromagnéticas, cómo pueden viajar tanto y tanto kilómetros sin verla y poder transmitir información, ¿no? Es algo Pues que sí, a veces me vuela mismo la cabeza de saber que tenemos esto. sí, a veces Sí. el científico dice, no, güey, ya tenemos todo medido, ¿no? O sea, no tenemos mucho. Y vas descubriendo que en ciertos confines del universo, pues hay cosas que no necesariamente obedecen a las reglas que tenemos en este otro lado, ¿no? Ujú, Y que además tienes que empezar a adoptar cuestiones como la modificación del espacio-tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso le da otra perspectiva a nuestra conciencia misma, ¿no? En realidad, ujú, ¿de qué estamos conscientes ahorita? A lo mejor ahorita estamos conscientes de algo que está pasando, pero que en forma paralela hay otras cosas que están sucediendo, ¿no? Es un poco como el ejemplo, ¿no? El sonido, ¿qué es el sonido? Pues el sonido es la percepción de una vibración mecánica por el oído humano. ujú. Pero si no existe el oído humano, pues no existe el sonido. Sí existe lo que es la vibración, que es un evento físico.
Sí, pero el una sonido onda como es... tal es algo, es propio de nosotros. Ujú, Nosotros establecemos lo que es el sonido a través de sí, nuestra percepción. lo que es la onda mecánica y ya después Ajá, la la onda mecánica convertimos. existe y ya, ¿no? Punto. O sea, va un Ajá. montonal de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, el manejo de lo que está haciendo el cerebro humano, pues apenas lo empezamos medio a conocer y conforme conocemos más, pues más como Más que, nos quedamos chiquitos pues es que, de lo no, que ya, y es. aparte de eso, salen más dudas, ¿no? Porque Sí, antes sí. era como decir 0 y 1, ¿no? Ah, bueno, pues es que como te empecé ahorita la charla, ¿no? Ah, no, pues es que son, el amor, ¿qué es el amor? Ah, pues el amor son, como dice el científico tonto. No, es que es una serie ¿cómo se llama? De reacciones químicas. Sí, güey, pero si fuera eso cierto, pues entonces con tus matraces podrías crear amor, ¿no? Un perfume de amor, ¿no? Ugh. O sea, también, o sea, a veces el ser humano, cae en lo burdo, ¿no? Decir, no, es que es esto, nada más, ¿no? Y punto, se acabó. Y conforme vas avanzando más en el conocimiento, vas viendo que no, que es más complicado todavía y que obedece a parámetros más diversos y a veces parámetros que ni siquiera manejamos. O Ujú. sea, realmente el mundo es, pero porque lo percibimos y además dentro de cierto grado de percepción, porque hay personas que perciben más y personas que perciben menos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, realmente, claro. ¿qué es? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, entonces dentro de todo eso está la electrónica y la acústica. Entonces no estaría de mal que por ahí tuvieras tu background de que, bueno, ¿y qué considera usted cuando te pregunten? Para ya no estarles modificando tanto, ¿no? Sí, Pero sí estar preparados a que te pregunten, bueno, ¿y qué conceptos considera usted que está manejando de electrónica y que de acústica, ¿de acuerdo? de acuerdo, profe. Si Creo ya que tienes sería... eso, ya. Sí, 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 sí. Creo que sí tengo los conceptos Bueno, que ok, de están acuerdo. implementando. Adelante, ¿qué más? Gracias. Bueno, aquí puse un ejemplo un poco más ilustrado sobre qué es el batimiento binaural, el- la diferencia de frecuencias. Y puse esta otra que también fue ayer lo que hablamos. Tal vez sería importante, bueno, es importante establecer también qué es el sonido, ¿no? Para poder entender lo que es el batimiento binaural. Y Ah, puse los dos lados de su naturaleza. pero cuando hablas de percepción psicológica, ¿qué es la psicología o qué entiendes tú por psicología? eh, por lo que tiene que ver con el psique de la persona, ¿no? ¿Y qué es la psique? Lo que lo hace consciente, tal vez. O sea, yo te pongo, Sí. por ejemplo, esto, ¿no? Esto en sí, Eh, profe, lo bajé o bueno, más bien me apoyé del Handbook of Acoustics pues para, sí, lo que ajá. pasa es que Pero sí ahorita que está mencionando, creo que se podría ampliar muchísimo más. pues, es que ese es el problema justamente de empezar a ponerle letreros a las cosas, ¿no? Aun cuando tú no lo hayas hecho. Perdón, el Pero la psicología, Handbook de ajá, sonido. la psicología que sería pues, todo lo que es la dinámica de actividad de la mente humana. Ujú. Ok. Pero, tendríamos que ver entonces si el sonido, tú por ejemplo, Bruno, pues se supone que eres sano psicológicamente, pero una persona esquizofrénica no podría tener una audición normal. Híjoles, Pues es está que, muy ajá, interesante entonces a la eso, hora de ponerle profe. un letrero, pues lo estás acotando, ¿no? Bueno, no Ajá. tú, sino Po- quien lo escribió, a pesar de que sea un texto. podría mencionar pues que el libro tal, el Fundamental Seguro, ajá, Acoustics, según el libro tal dice eso, menciona ¿no? esto, sí, para ya sacarme Pues de sí, problemas. así, si no empiezan allá, características de la conciencia, ok, adelante. Sale, vale. Ah, bueno, esto es lo que dice el profe Lizana.
Pensé que podría decir tal vez lo que algunos expertos también mencionan, es que es una característica de la conciencia. Pues sí, lo que pasa es que además, tú podrías alucinar y cuando alucinas puedes alucinar hasta sonidos, ¿Sí? o sea que los crea el propio cerebro. Ajá. Entonces, Sí, ¿qué es sí, el sí. sonido finalmente, no? Wow. Entonces, pues a lo mejor Wow, profe. ahí sí, Sí, bueno, pues no nos metemos en camisa de 11 varas y decimos, ajá. pues es la percepción subjetiva de una vibración mecánica, ¿no? Percepción Para no meterse subjetiva. en el rollo de que el cerebro puede generar señales, pues de audio, señales Ujú. sonoras, ¿no? O sea, De no que acuerdo. produzca sonido por sí solo, sino que habrá generación de corrientes eléctricas que para la conciencia de la persona serían verdaderos sonidos. Ujú. ¿Sí me Sí, explicó? es O sea, correcto. va más Sí, allá sí, sí. Sí, pero entonces podríamos dice, dejarlo en la para percepción cuestiones de subjetiva nosotros de, nada más, exactamente. ajá, Percepción subjetiva de una para los fines vibración. de este proyecto. Para nada más. Y ya si hay otra cosa, bueno, pues está bien, De ¿no? acuerdo. Ok, Excelente, profe. adelante, adelante. Eh, lo de un tono puro, un tono simple. Bueno, puse aquí un pequeño diapasón solamente para ejemplificar un tono simple. Ajá. Y aquí en la práctica de sonido estereofónico que me comentó, ayer me puse a checar que para Ujú, el sonido estereofónico ujú, se utilizan los arreglos de microfoneo en par coincidente, la ujú, técnica XY, que simula la ujú, respuesta ujú. de nuestra cabeza, ¿no? Que está más o menos separadas 17 centímetros y los ponen más Ah, o menos bueno, a pero una esa, cosa es, ok, una cosa es la microfonía estéreo que estás poniendo en la esquina de abajo, a la derecha. sí, Eso es correcto. Ahora, este. ok, ahora, ¿cuándo dices que es binaural? Es binaural cuando está interactuando con el ser humano, cuando el ser Pero humano con, es el que lo percibe. ok, Bueno, de en sí, acuerdo. lo que chequé, profe, es que para crear sonido estereofónico, que es el que se va a implementar en este proyecto, Mm. primero se necesitan, es el sonido estereofónico en sí, es cuando se graba y se reproduce, que es en este caso lo que vamos a estar haciendo, Pero utilizando no dos canales de necesariamente es audio. binaural. No, estereofónico. O sea, recuerda que yo te dije Sí, que sí. igual va a suceder lo mismo que con cuando me dices qué es el sonido. Bueno, para cuestiones de este trabajo, binaural está en función de la percepción del sonido, en función de la fisonomía del ser humano. Ujú, O sea, cuando se establece que hay una cuestión antropométrica entre la separación de los micrófonos que van a hacer y también considerando el cráneo humano, la ujú. densidad del cerebro, el material de recubrimiento de nuestra piel, etcétera, etcétera. Estrictamente eso es binaural. Ahora, Sí. para cuestiones ya de lo que se maneja normalmente para terapia, bueno, vendrían a ser dos sonidos que están relacionados a la izquierda y a la derecha del ser humano, ¿no? Y que el Ujú. batimiento en realidad, ¿dónde se está haciendo? Pues se está haciendo en el cerebro humano, ¿no? Así es. ¿Dónde es físicamente donde se hace el batimiento? Pues en el cerebro Ujú. humano, no hay de otra. O Sí. sea, no hay un batimiento de Eh, neuronas. O sea, no hay mencionan máximos y mínimos, ¿no? De neuronas, ¿no? ujú, sí. Simplemente que quien está haciendo el batimiento, pues es el cerebro. Ujú. Algo que de la literatura que había checado es que se produce más específicamente en la zona del núcleo olivar del cerebro, pero bueno, no, Puede ser también, o sea, es hasta donde se ha eso llegado quién sabe, ¿no? Eso es a identificar y lo al que, rato sí, pero descubren otra cosa, pero por medirlo lo está pronto, difícil. Entonces, ajá, y por profe, lo pronto tú ¿cree que puedes es decir la correcto referencia, ¿no? decir esto de que en este proyecto se utilizará sonido estereofónico, que se percibirá como sonido binaural al estar Ajá, ajá, al ajá, usuario poder ponérselo? ajá, ajá, sí, Ok, eso suena mejor, ¿eh? ok, ok, perfecto. Entonces, en este proyecto se implementará el sonido estereofónico que al usuario escucharlo Ujú. se convertirá o se transformará en un sonido binaural.
al ser percibido, ¿no? Al Por al ser percibido por el sujeto, el se, sujeto y ya, ¿no? será un sonido binaural. Y Sí, bueno, porque no te estás metiendo en la investigación realmente de toda la parte binaural. Lo que estás haciendo es una herramienta de terapia basada en algunas cosas de ujú, conceptos binaurales, sí, pero no te ya, estás metiendo a una profundidad donde vas a determinar los nuevos HRTFs, ni siquiera la cuestión de cómo actúa el cerebro humano o algo por el estilo. O sea, la parte donde, y eso lo dices muy claro en la justificación, la parte de reunir conceptos como son microprocesadores, conversión de analógico a digital, cuestiones de distorsión armónica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ujú, que eso lo hace interdisciplinario, sí, pero correcto, no, ajá, y eso tiene su cierto grado pues no de dignidad, sino de justificación, ¿no? Yo puedo decir de esa manera que ujú, puedo ser ingeniero desde ese punto de vista, porque esa reunión de conceptos no la puede hacer cualquiera. O sea, necesariamente tienes que tener la formación de electrónica y de acústica para poder desarrollar algo como esto. correcto, correcto, ¿Ok? profe. Bien, Gracias. adelante. Y bueno, aquí en el segundo punto se establece por qué la necesidad de usar auriculares para para este experimento, ya que altavoces convencionales no podrían reproducir la separación espacial de la misma manera. Y para crear grabaciones binaurales, bueno, yo había escuchado perdón, para, para crear sonido estereofónico, usualmente se implementan arreglos de micrófonos en par coincidente que imitan la respuesta de la cabeza humana, Ajá. poniendo los micrófonos en una base Pero especial. ese es un ejemplo para poder ubicar lo que realmente tendríamos que considerar como binaural, Ok, porque en realidad el desarrollo genera un par de oscilaciones, o sea, ¿por qué? Porque tienes dos osciladores, ¿no? Y sí, supongo yo que la única parte donde los hace diferentes puede ser, ¿qué parámetros puedes modificar para modificar entonces las señales? la frecuencia y la amplitud. La frecuencia y la amplitud. ¿La fase la podrías modificar? Em, no, Ok, o bueno, no, entonces frecuencia, no ajá, tiene control de fase, tiene ajá, solamente entonces haría control de la frecuencia frecuencia y la amplitud. y Querría amplitud. decir que tu oído izquierdo podría tener una senoide de diferente frecuencia que la que tienes de este lado, ¿sí es correcto? Así es. Y por el otro lado, que esta podría tener un nivel que esta tendría que ser diferente, ¿es correcto? ¿El nivel se refiere al volumen, a la amplitud? Sí. No, el control de volumen es para ambos, es Bueno, el entonces mismo. lo único que estás modificando es uno de los parámetros de la Ujú, percepción binaural, correcto, la frecuencia. la frecuencia exclusivamente. Ujú, sí, porque el control de amplitud es el mismo para ambos Ajá. canales. A lo mejor si en un momento dado te preguntan y cómo podría mejorar su desarrollo, pues Ujú, teniendo control sobre la amplitud, o sea, que la amplitud fuera diferente en cada uno de los ok, oídos y modificar la fase. ok, la fase de cada señal. Ujú, Sí, porque esos son los parámetros que en la práctica suceden cuando percibes tú una fuente sonora. Y eso es lo que le da la posibilidad al individuo de detectar de dónde viene la información por esas diferencias. la diferencia en fases. Ajá, entonces Ujú, ok, cuando tu desarrollo empiece a tener control sobre esas diferencias, bueno, ya son otros parámetros adicionales. de En acuerdo. otras palabras, lo haces más binaural, ¿no? Sí, correcto. Sí, Por sí, eso, más control, control más sí, ya aquí sí vale más la pena que lo específico. reconozcas. Bueno, sí, hay que entender que en YouTube, pues para ellos todo es binaural, Ujú, pero la verdad, nada más estamos modificando ahorita un parámetro que es la frecuencia y el que está en función de recrear un batimiento, ¿no? correcto. Y Entonces, ya, profe, ajá.
que entiendo que este ejemplo del arreglo de microfoneo para incidente está un poquito sobrado. Tal vez eso es, No, si lo lo que llegamos a estamos preguntar. hablando, lo que pasa es que estamos hablando de la diferencia entre Sí, sonido estereofónico y un sonido binaural. sí, 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 Porque sí. tú, o sea, el hecho de que sea un sonido estereofónico no lo convierte en binaural necesariamente, No, se necesita el ser humano, porque la es el ser percepción, humano quien lo está definiendo. claro. Y por eso Y- se han creado los dummies, ¿no? O ujú, sea, las cabezas que tienen dos micrófonos, que hasta ujú, además una cabeza binaural bien hecha, y sí me gustaría que lo checaras, Neumann, o sea, Neumann, por ejemplo, hace Neumann. cabezas, ajá, cabezas binaurales, pues, que llevan a costar 100,000 pesos, Ay, Dios. porque recrean el torso, el cráneo, etcétera, etcétera, Ujú, antropométricamente, ¿no? Y además con micrófonos de alta calidad. Bruel Anquier también lo hace, pero no cuestan 3,000 pesos como un youtuber que compra un juego estereofónico ¿cómo se llama? De micrófonos. ujú. Ya dice, ya tengo sonido binaural, que es el AMSR. Pues esos son de Sí. las alucinaciones que luego se crean entre las redes, redes públicas, ¿no? Ujú, Ah, no, es que todo esto es binaural. No, güey, estamos hablando realmente de aquí, de que una cosa es estéreo, otra cosa es binaural, o en su defecto, binaural es un, eh, es un tipo de sonido estereofónico ujú. referido a la fisiología y a la fisonomía del humano. Pero un par de micrófonos no está haciendo un sonido binaural. No, entonces este solamente está haciendo un sonido estereofónico. El arreglo, Ajá, que el arreglo de finalmente microfoneo en pared exactamente, que para finalmente la coincidente parte es una técnica estereofónica, sí, de sonido estereofónico. sí, el estereofónico está creado, sí, efectivamente, Ok. para recrear una percepción del ser humano, Ujú, pero si tú lo circunscribes realmente a lo que es la parte binaural, pues tiene que estar en función también de la fisonomía del ser humano, claro, claro, claro. Ok, ¿ok? profe, entendido. Bueno, adelante, por favor. Bueno, esto ya se había visto de la sincronización, soluciona la problemática, el diagrama, el oscilador variable, profe. Aquí señalé el rango dinámico en volts pico pico. No sé si son las unidades correctas para el rango dinámico o lo pongo en decibeles. No, pues tienes que, la diferencia entre, el rango dinámico es la diferencia entre el nivel eléctrico máximo que llegas a Ujú, alcanzar sí, y serían el nivel 17. eléctrico mínimo que llegas a alcanzar. Ok. Y la relación señal-ruido es el ruido electrónico que tiene sin que se genere un tono, sino Ujú, simplemente el circuito como tal. ajá. Ay, Y cuando tienes un tono que se está produciendo, ¿no? ujú, Y donde además estrictamente te dicen que, haz de cuenta que te dicen, bueno, tú vas a poner el máximo de señal para la relación señal a ruido cuando tu señal alcance, por ejemplo, el 1% de distorsión armónica. Ese va a ser un techo, por así decirlo. Ahora, si fuera un amplificador de audio, cortocircuita las entradas para que lo que esté saliendo del lado de los altavoces sea el ruido provocado por la electrónica de tu circuito. ujú, el ruido que Entonces ya genera el tienes dos circuito. condiciones y esa ya es una relación señal a ruido. En cambio, el rango dinámico es la diferencia en decibeles, pero son decibeles de energía eléctrica, ¿eh? No son, DBBs. no son decibeles de nivel de presión sonora. Ok. Entonces, es la mínima amplitud que puede producir tu circuito y la Ujú, máxima amplitud que puede producir tu circuito. Los conviertes a decibeles tomando como referencia un voltaje de referencia que puede ser un volt o puede ser 1,23 o algo por el estilo. Es cuestión que
que adoptes una referencia, nada más que hay que hacerla clara. Y entonces en ese momento conviertes tus voltajes a decibeles, ya dices la diferencia de decibeles, que pueden ser 40 decibeles, eso ya es el rango dinámico de mi aparato. Entendido, entendido. Entonces quedaría pendiente hacer bueno, cuando terminemos, Pues sí, el cambio, ¿no? pues sí, Tomar la diferencia y pasarlo sí, a decibel volt. sí. Ok, entendido. El atenuador y buffer. ¿Tú vas a hacer el primer examen? El segundo, profe, el de las 10 de la mañana. ¿Quién es el primero? De mi grupo no es nadie. ¿A poco es el del grupo de Shunashi? Me imagino que O sí. sea, del otro grupo, pues, del Sí, 16, creo. del otro grupo. Sí, me imagino que sí. Habría que ver, Después de mi porque... examen es otro examen que tiene el profesor Beristain, que están haciendo un sismógrafo. Un sismo. Jenny Jessica y Jonathan. Oh. Pero ahí creo que yo no estoy. Ok, adelante. Bueno, esta etapa creo que ya se había visto ayer. Ujú. Aquí tengo la etapa de potencia. Agregue esto, profe, que se utiliza para el control de volumen. No estoy seguro si tal sería volumen y sonoridad. No, pues eso es amplitud nada más. Correcto. Pero es la salida de etapa de potencia. Correcto, sí. Bueno, esencialmente es el manejo de un nivel eléctrico, pero a la Ajá. hora que tú lo mides, lo puedes medir con un búmetro. Ok, para la sonoridad. Ajá. Ok. Y bueno, profe, en sí tengo un poquito de duda en cuanto a volumen y sonoridad. Si son también semejantes, en- ¿se podrían decir en el mismo contexto o sería más correcto solamente incluir sonoridad? Pues lo que pasa es Ya que que sí, el búmetro en realidad está referido principalmente a la parte balística ¿Por qué digo balística? Porque por ahí hay si tú revisas la hoja de especificaciones de los medidores, por ejemplo, del 3915, Ujú, del LM 3915, o del 3914, vas a encontrar un apartado que dice, si usted le agrega este capacitor y esta resistencia, eso es una base de tiempo y eso influye tiene una constante de tiempo. Eso lo que hace es ser más lento la reacción del medidor en función de la percepción del oído humano. A eso se refiere. Ahora, cuando estás hablando de sonoridad, pues de cierta manera estás hablando en realidad, la parte de sonoridad empieza a verse más claramente con el broadcasting. ¿Qué significa eso? Lo que significa es de que si tú ves un programa en televisión y ves cuando entran los comerciales, normalmente los comerciales se oyen más fuertes. sí. ¿Por qué se oyen más fuertes? Porque le aplican una mayor compresión. Y si tú tienes un medidor de sonoridad, lo más probable es que el medidor te diga que tiene la misma sonoridad que el programa. ¿A qué voy? A que a lo mejor si tienes chance, busca la guerra de loudness o la guerra de sonoridad en broadcasting. ¿Qué Ok. significa? Bueno, a ver, eh, se supone que los organismos, al estar conscientes que el ser humano está siendo expuesto en el broadcasting a niveles altos. ¿Por qué? Porque el que anuncia comerciales quiere que su anuncio sea más fuerte, pues para que el individuo se dé más cuenta de que hay un producto que le puede satisfacer. Ujú. Estás hablando de, no sé, por ejemplo, zapatos, relojes, perfumes, alimentos. Ah,